Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo para el canal, en el que hoy vamos a ver un nuevo apartado dentro del minicurso que tengo de DevOps, ¿vale? Ahí ya hemos visto un primer vídeo que indicamos qué es Docker. Posteriormente hicimos un vídeo que incluía Docker y test de integración, ¿vale? Que son herramientas muy poderosas juntas. Y en este vamos a ver una nueva herramienta dentro de Docker. Esta herramienta se llama Docker Compose. Y lo que vamos a hacer es implementar múltiples o construir múltiples contenedores para nuestra aplicación en un solo fichero. Antes de comenzar, quiero destacar que Docker Compose se instala automáticamente cuando instalas Docker en una máquina, ya sea Windows o Mac. Y el código de esta aplicación está disponible en GitHub. Y ya sabéis que para acceder al link de GitHub, pues tenéis el enlace en el blog, ¿vale? Tendréis el enlace abajo en el blog y ahí tenéis el enlace a GitHub. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es Docker Compose. Como vimos en nuestro vídeo anterior de Docker, para ejecutar o para construir contenedores, utilizamos un fichero que se llama Docker Compose. Y en ese Docker Compose pues tenemos diferente configuración, depende si estamos haciendo una base de datos o si estamos ejecutando una API que estamos construyendo nosotros, por ejemplo. Este proceso de construir todos nuestros Dockerfile y configurarlos puede ser bastante tedioso, ¿vale? Ya que debemos imaginarnos una aplicación en la que no solo tenemos una base de datos, sino podemos tener, como en el ejemplo que vamos a ver hoy, tenemos una aplicación que tiene la base de datos y además tiene un sistema de colas. Y esto es un sistema o una aplicación muy pequeña, una aplicación muy grande. Además, Redis puede ser que tenga más bases de datos. No sé, se me ocurren un montón de historias, ¿vale? A lo mejor quieres simular también el típico Vault donde tienes las contraseñas, etcétera, ¿vale? Entonces, hacer cada uno de esos en un Dockerfile y ejecutar los Dockerfile de forma individual, pues hay formas más eficientes, ¿no? Que es básicamente hacerlo todo en un fichero y ejecutarlo una vez. Pues ahí es donde entra Docker Compose, ¿vale? Vamos a utilizar Docker Compose para definir y correr contenedores en Docker. Docker Compose, a su vez, se configura en un fichero llamado Docker Compose con la extensión IML. Por lo tanto, decimos que Docker Compose es una herramienta de orquestación de contenedores. Ahora voy a hacer un pequeño inciso para explicar la aplicación. De hecho, está aquí. Esta aplicación la hice para una entrevista y si miráis el código tiene pues cosas que fallan, obviamente, porque fue para una entrevista y la hice pues con tiempo limitado. Pero bueno, funcionar funciona, aunque algunas cosas, como he dicho, podrían estar mejor optimizadas. ¿Y qué hace esta aplicación? Bueno, la aplicación simplemente es una API con acceso por vía REST, ¿vale? Tenemos ahí nuestra API que le vamos a hacer las llamadas con Postman y esta API hace o engancha mensajes en un servidor de mensajes que para este caso he utilizado RabbitMQ, ¿vale? Que produce los mensajes. Y luego tenemos otra API, bueno, tenemos un microservice que en verdad la hice tipo API porque está escuchando en el background y todo eso, que lo que hace es leer o esperar a que lleguen mensajes al consumer y una vez llegan los mensajes, pues los consume, ¿vale? Y de ahí guarda en la base de datos. Por lo tanto, para esta aplicación necesitamos tanto la API como RabbitMQ, como el otro microservice, que en este caso es otra API, que es otro fichero en .NET, como la base de datos, ¿vale? Que hace pues MySQL. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues como he dicho, vamos a ejecutar tanto MySQL como RabbitMQ en un solo fichero. Y bueno, ahora que habéis visto cómo fue mi última entrevista, cuando cambié de trabajo, esto es la aplicación que hice. No olvides en darle un buen like, suscribirte y compartir el vídeo si os está gustando y vamos a continuar. Bien, si miráis el código aquí, este es el Docker Compose, ¿vale? Este es el fichero de Docker Compose. Aquí tengo montado todo porque utilicé Docker Compose para simular, como fue para una entrevista, no fue para el trabajo en sí, lo utilicé para simular el correcto funcionamiento de la aplicación completa, ¿vale? Desde principio a fin, en plan, hice una serie de scripts. En Tools, ya ni me acuerdo dónde están. En Tools, ¿vale? Y como vemos, Local Development, y aquí pone pues up, que simplemente levantaba todo, ¿vale? Pero bueno, vamos allá, al lío. Primero, vamos a ver el fichero Docker Compose. La forma más fácil de editar un fichero Docker Compose es, la forma más fácil que veo es utilizando Visual Studio Code, más que nada por los colorines y todo eso. Estos ficheros tienen diferentes versiones y diferentes versiones tienen diferentes configuraciones, ¿vale? No podemos... Muchas son las mismas entre versiones, pero puede ser que una versión nueva no acepte cosas de viejas, o te indique que está deprecated, y por supuesto una versión vieja no acepta cosas de las nuevas versiones, ¿vale? En este caso,
es la versión 3.8 y como vemos lo tenemos indicado en la primera línea del Docker Compose, ¿vale? Y después de esta línea de Docker Compose indicamos que son los services. Y aquí es donde indicaremos los diferentes servicios que vamos a utilizar y cada uno de ellos los convertirá en un contenedor en Docker, ¿vale? Y posteriormente, en este caso no tengo ningún ejemplo, pero aquí podríamos poner volumes, ¿vale? Y estos volúmenes lo que hace es, tú cuando creas un contenedor, por norma general, cuando lo destruyes borra toda la información. Entonces si aquí pones volúmenes y indicas uno a lo mejor para el MySQL, luego vas a tu service de MySQL y le puedes indicar que el volume sea el que le has indicado y así lo que hace es mantener información, ¿vale? O sea, tendrá la información persistente. Cuando destruyas el contenedor y crees uno nuevo igual, pues utilizará esa misma información. Pero donde nos vamos a centrar aquí es en la parte de services. Como podéis observar, la parte de services tenemos definidos diferentes nombres. Tenemos RabbitMQ, MySQL, Web API y finalmente el microservice de order. Estos nombres, este de aquí, el primero, es un nombre nuestro, ¿vale? Le podemos poner el nombre que queramos. Yo se los pongo así porque así pues leo mucho mejor lo que es y qué hace cada service. Cabe destacar, antes de continuar, que los ficheros IML van tabulados, o sea, la regla es por indentación, o sea, me refiero, si haces esto va a dar un error. Porque te va a indicar que RabbitMQ está al mismo nivel que Container Name, pero Container Name debería estar a un nivel posterior, ¿vale? Puedes utilizar tanto espacios como tabuladores. Pero bueno, eso, por ejemplo, no puedes hacer tampoco esto al mismo nivel. Digamos que los subniveles tienen que ir pues a un subnivel en la línea siguiente. Vale, es un pequeño inciso. Bueno, pues lo primero que tenemos que indicar es el nombre del contenedor, que yo normalmente repito el de aquí, que es el nombre que vamos a ver cuando estamos en Docker y abrimos Docker, es el nombre que vamos a ver ahí, ¿vale? Que nos va a dejar ahí, o si hacemos una lista en la consola, el nombre que veremos. Además de esto, debemos indicar bueno, esto lo he puesto al final, pero otro apartado muy importante es la imagen que vamos a utilizar. Si recordamos de nuestro Dockerfile, de hecho voy a ver si puedo abrir... ¿Vale? La imagen básicamente es lo mismo que utilizamos en nuestro Dockerfile. Si recordamos nuestro Dockerfile, hacíamos un from, ¿vale? From, y esto es la imagen que vamos a utilizar en el contenedor. Pues cuando utilizamos nuestro Docker Compose, hacemos exactamente lo mismo. Como podemos observar, aquí tenemos indicado RabbitMQ. Y además, si no indicamos la imagen, podemos indicar el Dockerfile, ¿vale? Al que hace referencia. Como vemos aquí, hacemos build y indicamos el Dockerfile, ¿vale? Esto hace referencia a este fichero Dockerfile, que es lo mismo que si pusiéramos image y toda esta configuración dentro de image. Seguimos. Otro punto a tener en cuenta son los puertos. Los puertos van a hacer referencia a los puertos que vamos a utilizar en nuestro ordenador y el puerto que vamos a utilizar en la máquina. Como recordamos del vídeo anterior de los test de integración, yo ya tenía un MySQL instalado. Por lo tanto, tengo que utilizar un puerto diferente. Pero ese puerto para MySQL es el que es, ¿vale? Cuando tú instalas MySQL en un Docker, tiene un puerto abierto que es el 3306. Pero como en nuestra máquina tenemos otro, pues tenemos que indicarle un puerto diferente. Y esto se hace, pues indicamos el puerto de nuestra máquina, 2 puntos y el puerto siguiente. Tenemos también el environment, ¿vale? El environment son las variables de entorno que le vamos a pasar. Por ejemplo, en este caso, pues la base de datos y la contraseña, ¿vale? Si indicamos en RabbitMQ, por ejemplo, no le pasamos nada, pero en RabbitMQ lo que hacemos es mandar los volumes, que los volumes contienen la configuración de este contenedor, ¿vale? Tenemos nuestros volumes que contienen la configuración. Por ejemplo, en este caso, esta configuración lo que hace es crear una cola, si no me equivoco. Hace mucho que hice esto, así que igual fallo, pero yo diría que esto crea una cola. A ver. ¿Vale? Como vemos aquí, esto lo que hace es crear varias colas por defecto. Esto entramos también nuestros volumes, ¿vale? Tenemos ahí nuestra configuración y además en estos volumes también, como he dicho antes, podemos utilizar estos volumes para mantener la información persistente. Si pusiéramos un volume abajo y aquí dijéramos volumen RabbitMQ, si introducimos algo en esa cola, cuando volvamos a ejecutar RabbitMQ, esa información volverá a estar, en vez de estar vacío, que es lo que pasa si no mantienes ningún volume. Finalmente, estos
contenedores algunas veces tienen que estar enlazados. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que desde un microservice puedes querer no acceder a otro microservice, pero por ejemplo, si volvemos a nuestro diagrama, como vemos, este microservicio de aquí, esta API, tiene que estar enlazada con RabbitMQ y RabbitMQ tiene que estar enlazada a su vez con el Order Microservice y el Order Microservice tiene que estar con la base de datos. Pues para enlazar todo esto, anteriormente se utilizaba la propiedad que se llama Network, que ya no se utiliza, y lo que se utiliza ahora mismo es Links, ¿vale? Definimos los links, como vemos aquí, tenemos la Web API, Links, que está enlazada de RabbitMQ. Y Order Microservice, a su vez, está enlazada tanto con RabbitMQ como con el MySQL. Como punto adicional, para asegurarnos que nada va a fallar cuando ejecutamos la configuración o cuando lo construimos, tenemos que hacer depends on, ¿vale? Depends on es que dependes de otro servicio, ¿vale? Utilizamos el nombre de aquí, utilizamos el servicio. Yo esto lo hago, si está enlazado, depende de él, ¿vale? O sea, si tú tienes una API que necesita RabbitMQ, pues la API depende de RabbitMQ. Entonces esperas a que RabbitMQ esté up para empezar a configurar la API. Este fichero de Docker Compose debemos crearlo en la ruta, ¿vale? En la ruta principal. Bueno, se puede crear donde quieras, ¿vale? Pero no tienes acceso al padre. Esto va en la ruta del proyecto. A ver, no necesariamente tiene que ir en la ruta, ¿vale? Puede ir en cualquier parte. El tema está en que tú no puedes ir hacia atrás en el path. O sea, si el Docker Compose está dentro de tools, tú no puedes hacer .. que sería irte a la ruta, ¿vale? Para seguir por otro camino, no, sino que no puede, no, eso no se puede hacer. Así que yo personalmente lo hago en el Docker la ruta principal, pero obviamente si el proyecto es muy muy grande y tiene varios proyectos dentro, que puede pasar, pues puedes hacer varios Docker Compose o, bueno, pues puedes tenerlo en otra parte, obviamente, ¿vale? Bien, y ahora, ¿cómo ejecutamos esto? La forma más sencilla de ejecutar esto es ir a PowerShell y ejecutar el siguiente comando: Docker Compose up. Bien, cuando ejecutamos Docker Compose up, lo que hacemos... up, vale. Cuando ejecutamos Docker Compose up, lo que hacemos es levantar todos los contenedores. Como voy a explicar o voy a hacer ejecutar test, etcétera, lo que voy a hacer en mi Docker Compose es eliminar las dos APIs, ¿vale? Como esto es un ejercicio para mostrar cómo funciona, lo que voy a hacer es eliminar la Web API y el Order Microservice, ¿vale? Porque posteriormente voy a decir los beneficios de utilizar Docker Compose, y en este caso, para mostrar los beneficios, no necesito estos dos microservicios, sino que simplemente necesito RabbitMQ y necesito, pues, MySQL. Vale, ya tenemos solo RabbitMQ y MySQL y tenemos el Docker up. Si ejecutamos Enter Now, va a funcionar y se va a ejecutar. El problema está en que esta ventana de PowerShell de aquí es la que va a recibir todos los logs. Y nosotros no queremos eso porque no queremos ver los logs en PowerShell, sino que los veremos en Docker. Para ello lo ejecutamos con -d, que lo que hace es ejecutarlo por detrás. Bueno, y como podemos observar, nos ha creado tanto RabbitMQ como MySQL. Y si ahora vamos a Docker y abrimos Docker, como vemos, se nos ha creado aquí un contenedor, pero tiene una flechita al lado y dentro de él tenemos nuestros dos contenedores. Y cada uno de ellos es independiente. Si ahora abrimos RabbitMQ, que aquí no me acuerdo cómo sería el admin. Vale, admin es la contraseña, maravilloso. Vale, como vemos, pues tenemos RabbitMQ funcionando. Y si vamos a las colas, pues las tenemos aquí creadas porque son las que hemos introducido en nuestra configuración. Vale, y ya tenemos nuestra configuración creada, nuestro fichero Docker Compose con nuestros dos contenedores. Ahora lo que queremos hacer es destruirlos. Para destruirlos simplemente es Docker Compose todo junto, bueno, con el guión en medio, Compose y download. Y lo que va a hacer es parar tanto RabbitMQ como MySQL. Y ahora, si queremos ejecutar los tests, es muy sencillo, ¿vale? Hacemos lo mismo que hicimos en el vídeo de los test de integración, ¿vale? Muy similar. Básicamente creamos un fichero que se llame test de integración, por ejemplo, ps1. Y en este fichero de test de integración lo que hacemos es Docker Compose app. Vale, cabe destacar que esto se va a ejecutar con PowerShell. Vale, app. Y ahora, bueno, algunas veces puede tardar un tiempo. Entonces lo que hacemos es un sleep, que en PowerShell es start sleep, creo. Start sleep 5.
pues ese 5. Vale, así yo creo que es. Y ahora ejecutamos nuestros tests. Test. Ok, y finalmente docker compose down. Una vez tenemos este fichero, lo que tenemos que hacer es ir a PowerShell y ejecutarlo. Esto lo hemos guardado en tools, test, y ahora es test de integración, ¿no? Test integración. Test integración. Y si ejecutamos, como veremos, está creando tanto RabbitMQ como MySQL. Y ahora, voy a levantar esto un poco. Y ahora está construyendo el proyecto. ¿Vale? Está cogiendo todo lo que necesita. Está construyendo el proyecto. Y como vemos abajo, se están ejecutando los tests. Hay 5 tests de integración. Y finalmente lo que hace es borrar tanto MySQL. Y la siguiente línea, aunque no se vea, es RabbitMQ. ¿Vale? Los para y los remueve. ¿Vale? Ya hemos visto el funcionamiento de Docker Compose. ¿Qué es lo que hace? Vemos que es una extensión o una segunda forma de utilizar Docker. Simplemente cuando tenemos más de un contenedor es una forma sencilla y rápida de ejecutarlos todos los contenedores. Obviamente lo podrías hacer uno por uno en script, pero bueno, así está como más estandarizado y es más normal. Vale, entonces, ¿cuándo podemos utilizar Docker Compose? Un caso de uso podría ser para desplegar todo nuestro entorno en un servidor de test o en uno de producción. Pero en aplicaciones empresariales esto no es muy común de ver. Y esto tiene... el motivo por el que no es común ver Docker Compose en producción es porque hay mejores alternativas, ¿vale? Cuando hacemos despliegues en producción es mucho más común, ya bien sea utilizar Docker Swarm o Kubernetes. El motivo principal es que Docker Compose es una herramienta de orquestación para un solo host, ¿vale? Hemos mencionado que es una herramienta de orquestación, pero no es la única. Tenemos tanto Docker Swarm, que es otra versión de Docker, o Kubernetes. Tanto Docker Swarm como Kubernetes nos proviene de diferente configuración, como puede ser réplicas, escalabilidad, etc. ¿Vale? Todas estas configuraciones se hacen en múltiples hosts, ¿vale? Porque tú cuando utilizas Docker Swarm o Kubernetes lo que haces es tener múltiples servidores, que es donde despliegas. Si bien es cierto que en este blog, por ejemplo, tengo un solo servidor, tengo todo en un servidor, podría utilizar Docker Compose sin ningún problema. Pero bueno, en este, como sabéis del vídeo ese que hice de instalar las cosas, lo tengo todo instalado propiamente. Posiblemente la base de datos sí que la sigo teniendo ahí, pero posiblemente para lo que voy a hacer de Blazor, lo que haga sea ejecutarlo en Docker, ¿vale? Así me quito problemas con el servidor. Y bueno, o sea, esa es una opción, ejecutar en producción. En producción Docker Compose no se utiliza mucho. Pero ¿dónde sí vamos a ver un poder real de Docker Compose? ¿Vale? ¿Dónde vamos a ver este poder? ¿Dónde vamos a ver Docker Compose siendo utilizado? Para mí, personalmente, me parece el rey, por así decirlo, es en los tests de integración dentro de un proceso de Continuous Delivery y Continuous Integration. Bien, todo esto de Continuous Delivery y Continuous Integration, para el que no lo sepa, se basa en que tú cuando haces un commit en tu branch master o producción o como quieras tenerlo de nombre, eso va a una pipeline y esa pipeline ejecuta los tests, ejecuta todos los check-ins que tenga que hacer y finalmente hace el deploy en producción. Bueno, hace un test y luego es staging y producción, ¿no? Bueno, el primer paso, como he mencionado, son los tests. Y con los tests no tenemos que ejecutar solo los tests de integración. O sea, perdón, no solo los tests unitarios, que es lo que hace mucha gente, sino que ejecutamos también nuestros tests de integración. Y para ello lo podemos hacer de una forma muy sencilla, corriendo Docker Compose. Porque con Docker Compose montamos todo, ¡pam! Medio segundo para montarlo, ejecutamos los tests y al acabar borramos. Los tests de integración no se suelen ejecutar o no se solían ejecutar en las pipelines porque hay que crear una base de datos. A la base de datos, pues que si contraseñas, que si no sé qué, crea las tablas, crea todo. Ahora con Docker Compose, o con Docker en general, ¿no? Pues ya se puede hacer de una forma mucho más sencilla. Y bueno, eso ha sido todo. Yo personalmente utilizo Docker Compose tanto en mi día a día como cuando realizo proyectos personales. Como habéis visto, este es un proyecto personal. Bueno, una entrevista, pero bueno, lo utilizo igual, ¿vale? Proyecto personal. Y es una herramienta muy útil que nos permite correr los tests de integración de forma aislada. Yo hago mucho hincapié de esto cuando estoy en una empresa. Hay que correr los tests, ¿vale? Yo personalmente corro los tests antes de hacer un commit. Pero alguna vez se te olvida, porque haces un pequeño cambio, que cambias una palabra y dices, ¿esto por qué va a fallar el test? ¿No? Si es
una string o es una cosa que no, en plan, no ves el motivo por el que va a fallar el test. O por ejemplo, cambias la versión de una librería y dices tú, bueno, ya está, he actualizado la librería para utilizar esta funcionalidad y no he ejecutado los tests. Pero resulta que esa nueva librería, o esa versión de la librería, tiene un breaking change y hace que todos los tests fallen. ¿Vale? Entonces, hay que ejecutar los tests, ya sean tanto de integración como unitarios. Los tests de integración deberían ser muchos menos que los unitarios, pero aún así hay que ejecutarlos. Hay que ver que toda la configuración, todo inserta bien en la base de datos, etcétera. ¿Vale? Porque es muy probable también, cuando hacemos programación asíncrona, que nos dejemos una wait y nos dejemos esa wait y esa wait se te olvida en cascada y no se inserta en la base de datos, nunca. La única forma de corroborar que eso se ha insertado en la base de datos es haciendo un test de integración. Así que los tests de integración son importantes. Y por lo tanto deben de ser ejecutados en nuestro proceso de Continuous Delivery y Continuous Integration. Y por supuesto, si estos tests fallan, no se hace el deploy. Y bueno, una forma muy fácil de ejecutar estos tests es utilizando Docker Compose. Yo personalmente lo utilizo, como he dicho, tanto AWS da soporte como Jenkins, que son los dos que he utilizado. Así que yo me imagino también que GitHub dejará también, porque tiene que dejar. Y bueno, eso ha sido todo. Cualquier duda, ya sabéis que podéis dejar un comentario abajo, ya sea en YouTube, o podéis acceder a la web y ahí tengo un formulario de contacto por donde me podéis contactar. Por supuesto, yo la contestaré cuando la vea. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo, ¿vale? Que eso siempre ayuda. Eso ha sido todo, un saludo y adiós.